¿Alguna vez te has preguntado si la rutina diaria realmente trae felicidad o si solo es una cáscara que oculta el vacío interior? Acompaña el viaje de Miguel Hernández y descubrirás respuestas inesperadas a través de giros dramáticos que te mantendrán en vilo explorando las profundidades del alma humana en el contexto de una familia mexicana común, donde las tradiciones chocan con las realidades modernas y donde el peso de las expectativas sociales ahoga los anhelos individuales. Miguel Hernández, un hombre de 55 años, trabajaba como empleado bancario en la bulliciosa Ciudad de México, una metrópolis donde el caos del tráfico se entremezclaba con el aroma de los puestos de tacos al carbón y el sonido constante de claxones que parecían un coro urbano incesante. Cada mañana se despertaba en su casa suburbana ubicada en un barrio como Coyoacán, rodeada de jardines bien cuidados con bugambillas florecientes que trepaban por las paredes estucadas y calles empedradas que evocaban la tranquilidad de un pueblo tradicional olvidado en el tiempo, pero contrastaban con el bullicio lejano de la ciudad. Sin embargo, su corazón estaba cargado de una fatiga acumulada como si los años hubieran depositado capas de polvo sobre sus sueños juveniles, dejándolo atrapado en un ciclo de monotonía que erosionaba su espíritu día tras día. Su matrimonio con Sofía, una mujer ambiciosa dedicada al negocio inmobiliario, se había enfriado como las noches de invierno en las sierras mexicanas, donde el viento helado corta la piel sin piedad, dejando solo un entumecimiento emocional. Sofía se obsesionaba con el éxito profesional y la imagen social, asistía a galas elegantes en hoteles de lujo del Paseo de la Reforma, cultivaba contactos en círculos de élite con políticos y empresarios que hablaban de inversiones en pesos mexicanos y medía su valor por el número de propiedades vendidas cada una, representando un trofeo en su colección de logros materiales, como si la vida se redujera a un balance financiero impecable. Miguel, en cambio, se sentía como un espectro invisible en su propio hogar, ignorado en las conversaciones diarias y relegado a un segundo plano como un mueble viejo que ya no encaja en la decoración moderna de una casa que aspiraba a la perfección suburbana. En las mañanas, mientras preparaba el desayuno con huevos rancheros sazonados con salsa verde fresca y café de olla endulzado con piloncillo, Miguel observaba a Sofía revisar su teléfono con frenesí, respondiendo correos sobre ventas de casas en Polanco o condominios en Santa Fe, barrios exclusivos donde el lujo contrastaba con la realidad de muchos. Otro día más en la carrera por el éxito, murmuraba ella para sí misma sin notar la mirada de resignación en los ojos de su esposo, quien se preguntaba en silencio si alguna vez habían compartido un momento genuino más allá de las obligaciones. Miguel, con su traje gris desgastado que olía a la rutina de la oficina, salía hacia el banco donde pasaba horas procesando préstamos y depósitos, manejando pesos mexicanos que fluían como un río impersonal, indiferente a las vidas que tocaba. Su salario, aunque estable, apenas cubría las deudas y los caprichos de Sofía, como sus clases de yoga en estudios exclusivos o las membresías en clubes sociales donde se discutían las últimas tendencias en bienes raíces. Pero lo que más le dolía era la desconexión emocional. Las noches en que intentaba iniciar una conversación sobre sus días, solo recibía respuestas monosilábicas, como si él fuera un intruso en su mundo perfecto, un mundo construido sobre apariencias que ocultaban el vacío subyacente típico de muchas familias mexicanas, donde el familismo, el valor supremo de la unidad familiar, se convertía en una fachada frágil. Su hija Isabela, de 18 años, era una joven ansiosa e insegura sobre su apariencia, influida por los estándares de belleza que bombardeaban las redes sociales con imágenes de modelos latinas perfectas, con curvas ideales y piel impecable, promovidas en telenovelas y revistas que idealizaban la feminidad mexicana. Pasaba horas frente al espejo en su habitación decorada con pósters de cantantes como Shakira o Bad Bunny, comparándose y sintiéndose insuficiente, como si no encajara en el molde cultural que enfatizaba la belleza externa como clave para el éxito social. Se alejaba cada vez más de sus padres, prefiriendo vagar por las calles del barrio escuchando música ranchera en sus auriculares o charlando con amigos en plazas adornadas con fuentes coloniales y bancas de hierro forjado, donde el eco de vendedores ambulantes ofreciendo elotes asados llenaba el aire. Isabela soñaba con estudiar arte en la universidad, inspirada en figuras como Frida Kahlo, cuya vida de pasión y dolor resonaba con sus propias inseguridades.
pero éstas la paralizaban, haciendo que se refugiara en el mundo virtual, donde podía editar sus fotos para aparentar perfección, un escape común en la juventud mexicana enfrentada a presiones generacionales. En casa las interacciones familiares eran tensas durante las cenas con platillos tradicionales como mole poblano, cuya salsa espesa y compleja simbolizaba la riqueza cultural, pero también el peso de las tradiciones o tamales oaxaqueños envueltos en hojas de maíz. Isabela respondía con brevedad, sus ojos fijos en el teléfono, mientras Sofía comentaba sobre el último chisme social de sus colegas, y Miguel intentaba en vano unirlos con anécdotas del pasado, recordando viajes familiares a playas como Acapulco, donde el mar turquesa ofrecía un respiro temporal de la rutina urbana. La familia Hernández proyectaba una fachada de perfección ante el mundo exterior. Una casa con azulejos pintados a mano en patrones aztecas que evocaban la herencia prehispánica, comidas familiares que simulaban armonía con aromas de cilantro fresco y chile guajillo, y sonrisas forzadas en fotos de Instagram que Sofía subía con hashtags como #Familia, unida o vida exitosa, reflejando el énfasis mexicano en la unidad familiar como pilar de la sociedad. Pero debajo de esa superficie, las grietas eran evidentes discusiones silenciadas sobre finanzas, donde Sofía insistía en mantener un estatus social que requería sacrificios constantes, miradas evasivas que evitaban el contacto visual profundo y un silencio que pesaba como el humo de un asado olvidado en la parrilla del patio durante un fin de semana de barbacoa familiar. Miguel recordaba los tiempos en que la familia viajaba a pueblos mágicos como San Miguel de Allende, donde compartían risas alrededor de fogatas bajo cielos estrellados, participando en festivales locales con música mariachi y danzas folclóricas. Pero ahora esos recuerdos parecían lejanos, sepultados bajo capas de rutina y expectativas sociales que priorizaban el éxito material sobre la conexión emocional. Un conflicto común en las dinámicas familiares latinas, donde el machismo y el rol tradicional de la mujer chocan con aspiraciones modernas. Los vecinos, la familia Ramírez, no eran ajenos a los conflictos internos que plagaban las vidas suburbanas de México City, donde las tradiciones se entretejían con la modernidad urbana. Carlos Ramírez, un exmarine endurecido por años de servicio en el ejército mexicano, donde había enfrentado misiones en zonas conflictivas como el norte del país, gobernaba su hogar con mano férrea, imponiendo reglas estrictas que recordaban la disciplina militar y el valor del honor familiar. Su esposa, una mujer callada y sumisa originaria de un pueblo rural en Veracruz, apenas hablaba, viviendo en un mutismo que reflejaba décadas de opresión sutil, donde su voz se había apagado como una vela en el viento durante las celebraciones del Día de Muertos, cuando preparaba altares con ofrendas para los ancestros. Ella se dedicaba a las tareas domésticas, preparando pozole rojo con maíz o miní, y carne de cerdo o ceviche fresco con limón y cilantro obtenido del mercado local, pero sus ojos revelaban un dolor acumulado, un anhelo por una vida diferente que nunca se atrevió a expresar, encarnando el rol tradicional de la mujer mexicana en familias multigeneracionales. Su hijo Diego, de 19 años, era un joven sensible y enigmático, contrastando fuertemente con la rigidez de su padre, quien esperaba que siguiera una carrera militar para honrar la tradición familiar. Llevaba siempre una cámara en mano, capturando la esencia de la vida mexicana en sus videos, los mercados vibrantes como La Merced, con vendedores ambulantes gritando ofertas de frutas frescas como mangos jugosos y piñas doradas, las procesiones del Día de Muertos, con altares adornados de cempasúchil amarillas y velas parpadeantes que iluminaban las noches de noviembre, y los rincones oscuros donde la pobreza contrastaba con la opulencia urbana, como las calles de Tepito, llenas de contrastes sociales y culturales. Diego encontraba consuelo en estas imágenes, un escape de la rigidez paterna que lo obligaba a considerar una carrera militar, algo que él detestaba, prefiriendo soñar con convertirse en cineasta inspirado en directores como Alfonso Cuarón, quien capturaba las complejidades de la sociedad mexicana en filmes como Roma. En secreto usaba su cámara para documentar las historias no contadas de su barrio, desde las fiestas de quinceañera con vestidos pomposos y música banda, hasta las rutinas diarias de familias como la suya, donde el familismo chocaba con los deseos individuales.
Miguel comenzaba a percibir su propia desilusión profunda, un sentimiento que crecía como una tormenta en el horizonte durante las tardes lluviosas de la temporada de lluvias. En la oficina del banco procesaba transacciones interminables por salarios modestos en pesos mexicanos, sintiéndose atrapado en un ciclo interminable de números y formularios que simbolizaban la impersonalidad de la vida moderna. Sofía lo menospreciaba en privado, criticando su falta de ambición durante discusiones susurradas en la cama, mientras Isabela lo evitaba respondiendo con monosílabos a sus intentos de conversación sobre sus estudios o amigos, prefiriendo el mundo digital donde podía encontrar validación temporal. Una noche solo en el patio trasero, bajo un cielo estrellado salpicado de constelaciones que recordaban mitos prehispánicos como el de Quetzalcóatl, Miguel contempló las luces de la ciudad lejana y se preguntó en voz alta: ¿es esto todo lo que la vida me ofrece? ¿Dónde quedaron los sueños de juventud, las promesas de una vida plena, llena de aventuras y conexiones auténticas? El peso de los años lo abrumaba, recordándole los sueños juveniles de aventuras en las playas de Acapulco, donde el mar turquesa besaba la arena dorada bajo un sol implacable, o viajes por las ruinas mayas en Yucatán, explorando pirámides antiguas que hablaban de civilizaciones perdidas y lecciones eternas sobre la transitoriedad de la vida. Pero la rutina lo había encadenado como cadenas invisibles, forjadas por responsabilidades y expectativas sociales que priorizaban la estabilidad sobre la pasión. Poco sabía que un evento inminente rompería esa cadena, desatando una tormenta de cambios y revelaciones en su familia, obligándolo a confrontar no solo sus deseos reprimidos, sino también las dinámicas tóxicas que habían definido su existencia por tanto tiempo en un contexto cultural donde la familia es sagrada, pero a menudo fuente de conflictos profundos. En una velada vibrante durante el festival de baile folclórico local celebrado en la plaza principal del barrio, con banderas tricolores ondeando al viento y el aroma de antojitos como quesadillas rellenas de queso Oaxaca y gorditas fritas flotando en el aire cálido de la noche, Miguel se encontró inesperadamente con Lucia Morales, la mejor amiga de Isabela. Este festival típico de las tradiciones mexicanas que fusionan elementos indígenas y españoles atraía a familias enteras del suburbio, donde los sonidos de guitarras y violines se mezclaban con los zapateados rítmicos sobre plataformas de madera. Lucía, de 17 años, poseía una belleza cautivadora y una confianza que irradiaba como el sol del mediodía en un desierto de Sonora, con su piel morena brillando bajo las luces de faroles coloniales. Sobre el escenario improvisado, envuelta en un vestido rojo con volantes bordados a mano que evocaban las tradiciones de Jalisco y sus charreadas, ejecutaba pasos precisos del flamenco fusionado con zapateado mexicano, sus pies golpeando el suelo de madera con una pasión que hipnotizaba a la multitud, recordando las danzas prehispánicas adaptadas a ritmos contemporáneos. Miguel, sentado en las gradas entre la multitud entusiasta compuesta de familias locales, con niños comiendo churros azucarados, vendedores de helados de sabores como limón y mango, y grupos de amigos compartiendo cervezas, sintió un latido acelerado al verla. No era solo atracción física, era un despertar de deseos reprimidos, un recordatorio vívido de que la vida podía ser vibrante y llena de color, no solo una sucesión de días grises y monótonos como los que había vivido en su oficina bancaria, donde el tiempo se medía en transacciones financieras. Este encuentro marcó el inicio de su crisis de mediana edad, un torbellino interno que lo obligó a cuestionar todo lo que había aceptado como normal en su existencia suburbana. De regreso a casa en su viejo coche que crujía por las calles empedradas iluminadas por faroles tenues, Miguel reflexionó sobre sus 55 años, décadas dedicadas al banco, sacrificando pasiones personales por una estabilidad financiera que ahora le parecía hueca como un altar vacío durante el Día de Muertos. Ganaba lo suficiente para mantener la casa, pagar las colegiaturas de Isabela en una escuela privada donde se enfatizaba la educación bilingüe y cubrir los gastos extravagantes de Sofía, pero su alma se le había marchitado como una flor sin agua bajo el sol implacable de la rutina diaria. «He vivido para los demás, pero ¿qué he hecho por mí?», se preguntó en silencio mientras conducía, pasando por murales callejeros que representaban la Revolución Mexicana, con figuras heroicas como Zapata y Villa, simbolizando la lucha por la libertad que ahora resonaba en su interior.
Inspirado por la vitalidad de Lucía, decidió renacer, un término que resonaba en su mente como un mantra de liberación similar a las renovaciones espirituales durante las fiestas religiosas mexicanas. Al día siguiente presentó su renuncia en el banco argumentando agotamiento emocional ante su jefe, un hombre pragmático que lo miró con sorpresa y le ofreció una indemnización en pesos que Miguel aceptó con un alivio palpable, como si se quitara un peso de los hombros acumulado por años de lealtad no recompensada. Con parte de ese dinero compró una motocicleta de gran cilindrada, un modelo clásico negro y plateado que rugía como un jaguar en la selva, evocando las carreteras polvorientas de Baja California que siempre había soñado recorrer en su juventud, deteniéndose en pueblos costeros para probar mariscos frescos. La compra fue un acto de rebeldía en la agencia. Mientras firmaba los papeles con manos temblorosas de excitación, imaginaba vientos libres azotando su rostro, lejos de la congestión urbana y las expectativas familiares. Comenzó a entrenar en un gimnasio local en el centro del barrio donde la música salsa llenaba el aire con ritmos contagiosos de Celia Cruz y los instructores motivaban con frases en español como «Vamos con fuerza, no te rindas, carnal», reflejando el espíritu comunitario mexicano. Su cuerpo, antes sedentario y marcado por años de escritorio, respondía al ejercicio con un vigor renovado. Sudaba profusamente mientras levantaba pesas, sintiendo cómo sus músculos se fortalecían, simbolizando su transformación interna y un desafío a las normas de envejecimiento en una cultura que valora la vitalidad juvenil. Mientras tanto, Isabela se acercaba a Diego de manera gradual pero significativa, en un contexto donde las amistades juveniles a menudo evolucionan en medio de tradiciones culturales. En un parque sombreado por jacarandas en flor donde las pétalos moradas caían como lluvia primaveral sobre el césped, compartían confidencias sentados en una banca grabada con iniciales de amantes pasados, un ritual común en plazas mexicanas. Isabela hablaba de su inseguridad corporal influida por estándares de belleza latinos idealizados en revistas como Vanidades y telenovelas como las de Televisa, donde las heroínas siempre eran impecables y representaban el ideal de la mujer mexicana. «Me siento invisible como si no encajara en este mundo de perfección falsa», confesaba con voz temblorosa, lágrimas asomando en sus ojos. Diego, con empatía forjada en sus propias luchas contra la autoridad paterna, le mostraba videos que había filmado en su teléfono capturando la autenticidad de la vida mexicana. Vendedores de elotes en las calles, empujando carritos humeantes con maíz dulce, danzantes aztecas en plazas históricas con plumas coloridas y tambores resonantes que evocaban rituales ancestrales y atardeceres sobre el Zócalo, donde el Palacio Nacional se teñía de naranja simbolizando la resiliencia cultural. «La belleza está en lo real, no en filtros», le decía Diego, sus ojos brillando con pasión artística, ofreciéndole una perspectiva que contrastaba con la superficialidad de las redes sociales. Esta conexión naciente ofrecía a Isabela un refugio de la frialdad familiar, un espacio donde podía ser ella misma sin juicios en una sociedad donde las relaciones juveniles a menudo se entrelazan con valores familiares profundos. Miguel, ahora libre de las ataduras laborales, exploraba la ciudad con su motocicleta, deteniéndose en taquerías humildes para probar al pastor auténtico con piña jugosa y cilantro fresco, conversando con extraños sobre la vida cotidiana y compartiendo risas con meseros que contaban chistes locales sobre la política mexicana. Sofía, al enterarse de su renuncia durante una cena tensa con arroz rojo y frijoles refritos, estalló en ira. ¿Cómo mantendremos nuestra posición social? ¿Piensas en Isabela, en nuestro futuro, en las tradiciones que nos unen como familia?», gritó en la cocina, rodeada de ollas de barro tradicionales heredadas de su abuela que simbolizaban la continuidad generacional. Miguel, por primera vez, respondió con calma y determinación. «La vida no es solo apariencias, Sofía. Necesito sentirme vivo, no un zombi en un traje que me asfixia». Este intercambio marcó el comienzo de una brecha más profunda, mientras Miguel soñaba con Lucía, imaginando conversaciones profundas sobre sueños y deseos en un café con vistas al Ángel de la Independencia, donde el tráfico nocturno creaba un telón de fondo dinámico para sus fantasías y donde el eco de mariachis en las calles recordaba la pasión inherente a la cultura mexicana.
Miguel abrazó una existencia más libre y audaz, rompiendo con las normas que lo habían definido por décadas en una sociedad mexicana, donde el cambio personal a menudo choca con las expectativas familiares colectivas. En una tarde soleada en los suburbios, donde el calor del sol hacía ondular el aire sobre el asfalto caliente y el aroma de flores de nopal flotaba desde los jardines vecinos, compartió marihuana con Diego en un rincón discreto del jardín trasero, rodeados de plantas de nopal espinosas y el zumbido de abejas polinizando flores silvestres. Riendo como viejos amigos mientras el humo se mezclaba con el aroma de la tierra húmeda, esta transgresión, común en círculos juveniles mexicanos pero tabú para su generación conservadora influida por valores católicos estrictos, le dio un sentido de rebelión genuina, como si estuviera recuperando los años perdidos en fiestas universitarias que nunca vivió, o en las celebraciones de Independence Day con fuegos artificiales y tequila. La vida es demasiado corta para reglas estrictas que nos atan como cadenas invisibles, le dijo a Diego entre caladas mientras el joven asentía, compartiendo historias de sus escapadas nocturnas por la ciudad, explorando barrios como Xochimilco con sus canales flotantes y trajineras coloridas. Rechazaba invitaciones a eventos sociales de Sofía, como cócteles en casas de amigos adinerados donde se discutían inversiones en bienes raíces, prefiriendo paseos en motocicleta por avenidas flanqueadas por murales de Diego Rivera que narraban la historia mexicana con colores vibrantes de rojo revolucionario y azul indígena, inspirándolo a cuestionar su propio legado. Acercándose a Lucia, charlaba con ella en encuentros casuales en el parque, admirando su vitalidad y compartiendo anécdotas de su juventud en fiestas patronales de su pueblo natal, donde bailaban al son de mariachis hasta el amanecer bajo lunas llenas con trompetas resonando en el aire nocturno. Tú me inspiras a vivir de nuevo, a romper con el molde que la sociedad impone. Le confesó una vez, sus palabras cargadas de una emoción que no había sentido en años, mientras caminaban por senderos sombreados por árboles de jacaranda. Sofía, sintiendo el matrimonio desmoronarse como un castillo de arena bajo la marea de cambios, inició un romance con un rival en el sector inmobiliario. Un hombre adinerado llamado Eduardo que prometía ascensos y lujos en forma de viajes a resorts en Riviera Maya, donde playas blancas y aguas cristalinas ofrecían un escape temporal de la realidad urbana. Sus citas secretas en cafés de Polanco con vistas a rascacielos modernos y el bullicio de ejecutivos discutiendo deals en pesos intensificaban la ruptura emocional, reflejando conflictos comunes en parejas mexicanas donde la ambición choca con la lealtad familiar. En casa las discusiones escalaban a niveles intensos durante una noche tormentosa, con truenos retumbando como advertencias divinas. Miguel la acusaba de hipocresía, citando cómo priorizaba el dinero sobre el amor familiar. Estás vendiendo nuestra vida por pesos y apariencias, ignorando el valor del familismo que nos une, gritaba él mientras Sofía replicaba con lágrimas de frustración. Tu libertad es egoísmo puro. Estás destruyendo todo lo que hemos construido, nuestra unidad como familia mexicana. Isabela, testigo involuntaria de estas peleas desde su habitación, adornada con arte inspirado en Kahlo, se refugiaba en Diego, quien le mostraba más videos. Capturas de mercados de pulgas en Tepito con baratijas y tesoros escondidos que simbolizaban la diversidad cultural, o celebraciones de quinceañeras con vestidos pomposos y música banda que celebraban la transición a la adultez, fortaleciendo su vínculo emocional y ofreciéndole un escape de la toxicidad hogareña en un contexto donde las amistades juveniles a menudo evolucionan hacia romances profundos. Carlos Ramírez, con su paranoia arraigada en valores militares conservadores forjados en batallas pasadas contra el crimen organizado, vigilaba a Diego con ojos de halcón, sospechando que su sensibilidad artística era un signo de debilidad. Sospechaba anomalías en el comportamiento de su hijo, especialmente al verlo interactuar con Miguel en el jardín, interpretándolo como una amenaza a la masculinidad tradicional. Las tensiones en la familia Ramírez explotaban en peleas violentas, donde Carlos imponía disciplina con gritos que resonaban en el barrio como truenos, reflejando conflictos culturales entre la tradición machista latina, donde el hombre es proveedor y autoridad, y la modernidad juvenil que valora la expresión individual. Un hombre de verdad no se esconde detrás de una cámara como un cobarde. Debe defender el honor familiar.
vociferaba Carlos durante una cena con carnitas jugosas y tortillas calientes, mientras Diego bajaba la cabeza en silencio. Su madre observaba con ojos llenos de resignación acumulada y el aire se cargaba de resentimiento que amenazaba con estallar. Miguel, ajeno a estas sombras que se cernían sobre su nueva vida, continuaba su transformación sintiéndose empoderado por primera vez en décadas, pero ignorando cómo sus acciones estaban tejiendo una red de malentendidos y peligros inminentes que amenazaban con desatar una tragedia familiar en una sociedad donde los conflictos generacionales a menudo culminan en revelaciones dolorosas. Miguel se aproximaba más a Lucia con una mezcla de excitación y culpa profunda, encontrándola en festivales locales o parques con fuentes coloniales que murmuraban como confidencias olvidadas bajo el sol de mediodía, evocando las plazas históricas de México, donde las tradiciones prehispánicas se entrelazan con la herencia española. En uno de esos encuentros durante un festival de música folclórica en el barrio donde el sonido de guitarras y acordeones llenaba el aire con sones huastecos y jarabes tapatíos, Miguel compartió momentos íntimos con ella. Él hablaba de sus sueños frustrados como el deseo de haber sido músico tocando guitarra en bandas folclóricas durante fiestas patronales donde las comunidades se reunían alrededor de altares dedicados a santos locales, celebrando con danzas que simbolizaban la unidad familiar y cultural. Lucia, a su vez, compartía sus aspiraciones artísticas inspiradas en Frida Kahlo, pintando autorretratos que capturaban su esencia latina y las complejidades de la identidad mexicana influida por el machismo tradicional, que aún permea la sociedad donde las mujeres navegan entre roles expectados y aspiraciones modernas. Eres como un soplo de aire fresco en mi vida estancada, recordándome que hay pasión más allá de la rutina diaria impuesta por las expectativas sociales. Le decía Miguel durante un paseo bajo árboles de ahuehuetes centenarios cuyos troncos retorcidos evocaban la resiliencia de la historia mexicana. Sin embargo, la culpa lo carcomía al pensar en Isabela, cuya amistad con Lucía hacía todo más complicado, evocando conflictos éticos en una cultura donde el familismo, el valor supremo de la lealtad y unidad familiar, es paramount. Y cualquier transgresión se percibe como una traición al núcleo social que define la identidad mexicana. Este acercamiento no era solo un capricho personal. Reflejaba la crisis más profunda de Miguel en una sociedad patriarcal donde los hombres de mediana edad a menudo luchan contra roles tradicionales de proveedor, sintiéndose atrapados entre el machismo heredado y el deseo de autenticidad individual. En sus conversaciones con Lucía, Miguel reflexionaba sobre cómo la cultura mexicana, con su énfasis en el colectivismo familiar, había moldeado su vida. Las comidas compartidas en domingos con platillos como carnitas o pozole, donde las generaciones se reunían para reforzar lazos, pero que ahora se sentían vacías ante la desconexión emocional en su hogar. Lucía, representando la juventud moderna influida por redes sociales y movimientos feministas en México, le respondía con empatía, cuestionando las normas de género que limitaban a las mujeres a roles domésticos mientras aspiraban a carreras creativas en un país donde la brecha de género persiste en entornos suburbanos. Isabela, por su parte, profundizaba su relación con Diego en confidencias nocturnas bajo estrellas que brillaban como diamantes en el cielo mexicano, durante paseos por el barrio iluminado por faroles coloniales que recordaban la era virreinal. Diego confesaba sus miedos a su padre opresivo, recordando palizas pasadas por comportamientos débiles que desafiaban el machismo tradicional arraigado en la cultura militar mexicana. Estas revelaciones destacaban los conflictos generacionales comunes en familias mexicanas, donde el respeto a los mayores, un pilar del familismo, choca con la necesidad de expresión individual entre los jóvenes. Isabela, influida por presiones sociales de belleza idealizada en la cultura latina, expresaba sus inseguridades sobre su cuerpo comparándose con ideales promovidos en telenovelas y revistas que enfatizan curvas perfectas y piel impecable, hallando consuelo en esta amistad que bordeaba el romance. Contigo me siento vista de verdad, no como un objeto en las telenovelas que idealizan la feminidad mexicana,
le susurraba ella durante un picnic improvisado con empanadas crujientes rellenas de queso y chile y aguas frescas de Jamaica endulzadas con piloncillo, mientras Diego la animaba a perseguir sus sueños artísticos, compartiendo videos de procesiones religiosas como las de Semana Santa, donde la fe católica se mezclaba con tradiciones indígenas, simbolizando la hibridez cultural de México. Esta conexión entre Isabela y Diego no era aislada. Reflejaba patrones más amplios en familias mexicanas suburbanas donde los jóvenes navegan la transición de la adolescencia en contextos influenciados por la migración interna y la urbanización, buscando identidades que equilibren el colectivismo familiar con aspiraciones personales. Diego, inspirado en cineastas como Alfonso Cuarón, usaba su cámara para capturar estos contrastes, escenas de mercados locales con vendedores ofreciendo frutas tropicales, contrastando con la rigidez de hogares tradicionales donde el padre ejerce autoridad absoluta, un legado de la estructura patriarcal que ha evolucionado desde la Revolución Mexicana, pero aún persiste en dinámicas familiares. Sofía, meanwhile, persistía en su aventura con Eduardo, un hombre que encarnaba el éxito material tan valorado en la clase media mexicana ascendente, llevando a confrontaciones intensas con Miguel que exponían las fisuras en su matrimonio. En una cena familiar fallida preparada con enchiladas suizas cubiertas de crema fresca y queso gratinado acompañadas de guacamole casero con toques de limón y cilantro, él la confrontaba directamente. Tu vida es una máscara de éxito falso, Sofía. Estás traicionando todo lo que juramos en nuestra boda católica, el compromiso de unidad eterna que define el familismo mexicano. Ella contraatacaba con vehemencia, sus ojos brillando con frustración acumulada. Tú eres el que nos arruina con tu crisis egoísta. Piensas en Isabela, en preservar nuestra herencia familiar y el rol que se espera de nosotros en esta sociedad. Las palabras volaban como cuchillos afilados, dejando heridas emocionales que no sanaban fácilmente, reflejando dinámicas comunes en parejas mexicanas donde la ambición profesional de la mujer choca con roles tradicionales de género exacerbados en entornos suburbanos donde la presión por mantener apariencias sociales es intensa. Esta infidelidad de Sofía no era solo un escape personal. Simbolizaba la tensión entre el marianismo, el ideal de la mujer devota y sacrificada, y las aspiraciones modernas de independencia económica, un conflicto que ha aumentado con la urbanización y la influencia de movimientos feministas en México. Carlos, obsesionado con sus sospechas que crecían como una tormenta en el horizonte, espiaba a Miguel desde las sombras de su casa, malinterpretando su cercanía con Diego como algo prohibido en su visión conservadora y homofóbica, arraigada en tradiciones militares que rechazaban la diversidad sexual, un tema tabú en muchas familias mexicanas donde la homofobia persiste pese a avances legales como el matrimonio igualitario. Mi hijo no será como esos desviados que desafían el orden natural y el honor familiar, murmuraba para sí mientras vigilaba por la ventana, su mente tejiendo una narrativa distorsionada, influida por prejuicios culturales profundos heredados de generaciones donde el machismo militar dictaba normas estrictas de masculinidad. Esta paranoia no era inusual. En contextos mexicanos, los padres como Carlos, formados en entornos de disciplina rígida, a menudo proyectan sus inseguridades internas en sus hijos, perpetuando ciclos de conflicto familiar que involucran control y represión emocional. El drama se intensificaba con cada día que pasaba. Miguel cuestionaba internamente si el deseo por Lucía era libertad auténtica o mera ilusión escapista, un dilema que resonaba con las luchas de muchos hombres mexicanos en crisis de mediana edad, atrapados entre el deber familiar y el anhelo personal. Mientras tanto, la familia se desintegraba en un tapiz complejo de mentiras y anhelos reprimidos, típico de las narrativas familiares latinas, llenas de pasión, tragedia y conflictos generacionales como se ve en literatura y cine mexicano que explora la tensión entre tradición y modernidad. Las tensiones alcanzaban un punto de ebullición con secretos a punto de estallar, como las sospechas de Carlos que se acumulaban como nubes de tormenta y alianzas frágiles que amenazaban con romperse irreversiblemente, dejando al lector en suspense sobre el inminente colapso emocional.
En este contexto cultural donde el Día de Muertos sirve como recordatorio anual de la fragilidad de la vida y la importancia de honrar a los ancestros, los personajes navegaban un laberinto de expectativas sociales que amplificaban sus dolores internos, destacando cómo las tradiciones mexicanas, aunque enriquecedoras, pueden convertirse en cadenas invisibles en entornos suburbanos modernos. Para agregar profundidad, Miguel reflexionaba sobre cómo la migración interna de familias rurales a suburbios urbanos, un fenómeno común en México desde la Revolución, había alterado las dinámicas familiares, el paso de estructuras extendidas a nucleares, donde el aislamiento emocional se acentúa y donde valores como el respeto y la obediencia chocan con la individualidad juvenil. En una noche de insomnio sentado en su estudio rodeado de fotos familiares de viajes a ruinas mayas, Miguel se preguntaba si su rebelión era un acto de liberación o una traición al legado cultural que lo había formado. Isabela y Diego, representando la generación millennial influida por la globalización, usaban sus interacciones para desafiar estos patrones, discutiendo temas como la equidad de género y la salud mental, temas emergentes en la sociedad mexicana contemporánea. Sofía, por su parte, justificaba su aventura como una búsqueda de empoderamiento en un mundo patriarcal, pero internamente luchaba con la culpa impuesta por el marianismo cultural. Carlos, en su vigilancia obsesiva, recordaba sus días en el ejército donde la lealtad y el control eran absolutos, proyectando esos valores en su familia y exacerbando los conflictos. Esta capa de tensión cultural subrayaba cómo en familias mexicanas suburbanas los secretos no solo destruyen individuos, sino que erosionan el tejido social que sostiene la comunidad, preparando el terreno para una resolución trágica que reflejaría las complejidades de la vida en México actual. Miguel y Lucía casi intiman en una noche privada en un motel discreto a las afueras de la ciudad, un lugar anónimo donde el neón parpadeante de los letreros iluminaba sus rostros con tonos intermitentes, de rojos intensos y azules fríos, evocando las luces vibrantes de las fiestas nocturnas mexicanas. El aire estaba cargado de una tensión palpable con el sonido distante del tráfico urbano que se filtraba a través de las paredes delgadas, mezclado con la melodía suave de una estación de radio sintonizada en boleros románticos, esos cantos melancólicos que hablan de amores imposibles y pasiones prohibidas en la tradición cultural latina. Miguel, con el corazón latiendo acelerado como un tambor en una procesión religiosa, se encontraba atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. El deseo ardiente por Lucía, simbolizando su rebelión contra la rutina asfixiante de su vida suburbana, y la culpa que lo invadía al recordar su rol como padre y esposo en una sociedad mexicana donde el familismo, el valor supremo de la lealtad y unidad familiar, dicta que las acciones individuales repercuten en el colectivo. Lucía, con su juventud radiante y su confianza innata, representaba para él no solo una atracción física, sino un símbolo de la vitalidad que había perdido en los suburbios de la Ciudad de México, donde las familias como la suya luchan con tensiones económicas y emocionales derivadas de la urbanización rápida y la migración interna desde pueblos rurales. En ese momento de intimidad, mientras sus manos se entrelazaban bajo la luz tenue, Miguel sintió un arrebato de pasión que lo transportó a sus años juveniles, cuando soñaba con aventuras libres de las cadenas del machismo tradicional que impone a los hombres mexicanos el rol de proveedor inquebrantable. Sin embargo, al mirar profundamente en los ojos amplios y llenos de inocencia de Lucía, se detuvo abruptamente. «Eres aún una joven, Lucía. Mereces más que esto, una vida plena sin apresuramientos ni sombras de arrepentimiento», le dijo con voz temblorosa, retirándose con un gesto de autocontrol que sorprendió incluso a sí mismo. Esta epifanía lo despertó como un rayo en una tormenta de verano. El deseo que lo había impulsado era superficial, una mera distracción de los vacíos reales que plagaban su existencia. La belleza verdadera, se dio cuenta, residía en lo simple, en los momentos cotidianos que había ignorado durante años, como las tradiciones familiares que unen generaciones en México a pesar de los conflictos subyacentes que surgen de la pobreza suburbana y las presiones sociales. Regresando a casa bajo una lluvia torrencial que lavaba las calles empedradas del barrio, transformándolas en ríos improvisados que reflejaban las luces de los faroles coloniales, Miguel se sentó en su porche protegido por el techo de tejas rojas que evocaba la arquitectura tradicional mexicana.
El agua golpeaba el suelo con un ritmo constante como un recordatorio de la transitoriedad de la vida, un tema central en la cosmovisión mexicana, influida por rituales prehispánicos. Allí en la soledad de la noche rememoró con nostalgia profunda los momentos compartidos con su familia, aquellos que ahora se revelaban como tesoros ocultos en medio de la rutina suburbana marcada por tensiones económicas y emocionales comunes en muchas familias mexicanas. Pensó en los viajes románticos con Sofía a Cancún, donde caminaban por playas de arena blanca al atardecer sintiendo la brisa salada del Caribe que simbolizaba la promesa de un amor eterno pero que se había erosionado con el tiempo bajo el peso de ambiciones materiales y expectativas sociales. Recordó las risas de Isabela en su infancia durante fiestas de cumpleaños donde rompían piñatas llenas de dulces y confeti, un ritual que refuerza la alegría colectiva en las familias mexicanas a pesar de las inseguridades que ahora acosaban a su hija en un mundo influido por estándares de belleza idealizados en las redes sociales. Pero fue en las tradiciones como el Día de los Muertos donde su mente se demoró con mayor profundidad esa festividad que fusiona elementos indígenas y católicos celebrada principalmente el 1 y 2 de noviembre para honrar a los difuntos. Visualizó cómo en años pasados construían ofrendas en casa altares adornados con flores de cempasúchil amarillas que guían a las almas de regreso, velas parpadeantes que iluminan el camino espiritual. Calaveras de azúcar decoradas con nombres de los seres queridos y pan de muerto horneado con anís y naranja. Un pan dulce que representa el ciclo de la vida y la muerte. En esas noches, la familia colocaba fotos antiguas de abuelos y tíos fallecidos junto con sus platillos favoritos, como mole poblano o tamales, para atraer sus espíritus participando en una tradición que enfatiza que la muerte no es el fin, sino una continuación de los lazos familiares. Miguel recordó cómo el 1 de noviembre dedicado a los niños difuntos, Isabela de pequeña jugaba con las ofrendas infantiles, mientras que el 2 de noviembre honraban a los adultos con procesiones comunitarias en cementerios donde las tumbas se cubrían de pétalos y se compartían anécdotas bajo la luz de las velas. Por primera vez en años sintió un amor profundo por la vida, una gratitud por estas pequeñas cosas que componen la existencia mexicana, donde el familismo prevalece a pesar de conflictos como la pobreza suburbana, el estrés parental y las tensiones generacionales que a menudo llevan a rupturas emocionales en hogares como el suyo. Pero la tragedia golpeó sin aviso, irrumpiendo en esa paz efímera como un trueno en la tormenta. Carlos, en un caos emocional desencadenado por sus demonios internos de represión y conflicto identitario, irrumpió en la casa de Miguel bajo la lluvia implacable con el agua chorreando de su impermeable militar que recordaba sus años de servicio en el ejército mexicano. Su rostro marcado por arrugas profundas forjadas en batallas contra el crimen organizado en el norte del país reflejaba una tormenta interna, el machismo tradicional que lo había moldeado un constructo cultural arraigado en la sociedad mexicana que exalta la masculinidad dominante, el control emocional y el rechazo a cualquier signo de debilidad percibida como la sensibilidad o la atracción no heteronormativa. Este machismo ampliamente documentado como contribuyente a la homofobia internalizada, la violencia doméstica y el femicidio en México, había reprimido en Carlos cualquier exploración de su propia identidad sexual, convirtiéndola en un secreto tóxico que ahora explotaba en un acto de desesperación. Con voz quebrada y entrecortada, Carlos se acercó a Miguel, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y vulnerabilidad que traicionaba años de represión. En un impulso incontrolable lo besó revelando su propia lucha interna con la identidad sexual oculta por décadas de machismo militar, que rechaza la diversidad y estigmatiza la homosexualidad como una desviación del orden natural, un prejuicio persistente en muchas familias mexicanas pese a avances legales como el matrimonio igualitario. Este beso no era un acto de afecto genuino, sino un estallido de confusión acumulada influida por la homofobia cultural que asocia la masculinidad con la dominación y castiga lo efeminado como se ve en narrativas latinas donde el machismo perpetúa ciclos de violencia emocional. Miguel, sorprendido pero compasivo, rechazó gentilmente el avance. «Carlos, esto no es lo que crees. Busca ayuda para sanar tus heridas internas, rompe el ciclo de represión que nos ata a todos en esta sociedad. Herido en lo más profundo de su ser,
Carlos cegado por la vergüenza y el rechazo que amplificaban sus prejuicios internalizados. Un fenómeno común en hombres mexicanos criados bajo el machismo donde la homofobia se manifiesta en actitudes agresivas para ocultar vulnerabilidades. Sacó su pistola de servicio, un remanente de su vida militar, y disparó en un instante de ira incontrolable. El eco del disparo resonó en el barrio como un lamento en una procesión fúnebre, marcando el punto culminante de una cadena de malentendidos y dolores no resueltos en una cultura donde los secretos familiares exacerbados por tensiones suburbanas como el estrés económico y los conflictos generacionales a menudo llevan a catástrofes irreversibles. En los suburbios de México, donde familias como las de Miguel y Carlos navegan la pobreza marginal, la marginalización y el estrés derivado de la migración interna. Estos conflictos internos, influenciados por el machismo y la homofobia cultural, culminan en tragedias que reflejan las complejidades de la vida moderna mexicana, donde el familismo choca con aspiraciones individuales, dejando un legado de dolor y reflexión sobre la fragilidad humana. Desde el más allá, la voz de Miguel resuena como un eco eterno en el viento de las sierras mexicanas. Ese viento que susurra secretos ancestrales a través de cañones y valles, recordando las leyendas prehispánicas que se entretejen con la fe católica en la cultura del país. He encontrado la belleza mexicana en lo sencillo. La música callejera de mariachis en plazas llenas de vida con trompetas y guitarras que narran historias de amor y pérdida. La sonrisa inocente de mi hija Isabela, que ilumina como una vela en un altar durante la noche. Y esos momentos de libertad efímera que iluminan el alma en medio de la rutina suburbana donde el bullicio de la Ciudad de México se funde con la tranquilidad de barrios como Coyoacán. La vida no es una perfección superficial impuesta por la sociedad con sus expectativas de éxito material y apariencias impecables que ocultan el vacío interior, sino las grietas profundas que revelan el valor real de nuestra humanidad. Las lecciones aprendidas en el fuego de las pasiones y los errores que nos definen como individuos y como familia. En un México donde las tradiciones ancestrales nos enseñan que la muerte no es el fin, sino una continuación del ciclo vital. Esta reflexión póstuma de Miguel, como un mensaje transmitido en las ofrendas del Día de los Muertos, se convierte en el hilo conductor para la sanación de su familia, un proceso lento y doloroso que refleja las dinámicas culturales mexicanas, donde el duelo se transforma en celebración y el familismo, ese valor central que enfatiza la unidad y el apoyo mutuo entre generaciones, actúa como bálsamo para las heridas emocionales. En los suburbios de la Ciudad de México, donde familias como la Hernández y la Ramírez navegan entre la modernidad urbana y las raíces tradicionales, el luto por Miguel se entreteje con rituales que honran no solo al difunto, sino a la resiliencia colectiva. Sofía, devastada por la culpa de su aventura y la frialdad que había erosionado su matrimonio, abandona definitivamente a Eduardo, reconociendo que su búsqueda de éxito material había sido una ilusión vacía, similar a las máscaras que se usan en las calaveritas literarias. Esos poemas satíricos que se escriben durante el Día de los Muertos para burlarse de la muerte y reflexionar sobre la vanidad humana. En un acto de redención, Sofía se reconecta con Isabela compartiendo lágrimas en velorios tradicionales que se extienden más allá de un simple funeral. El velorio inicial, realizado en la casa familiar con azulejos pintados a mano que evocan patrones aztecas, se convierte en un espacio de catarsis comunitaria. Vecinos y parientes llegan con platillos típicos, mole poblano humeante cuyo sabor complejo de chiles y chocolate simboliza la mezcla de amargura y dulzura en la vida. Tamales oaxaqueños envueltos en hojas de maíz representando la envoltura protectora de las tradiciones. Y pan de muerto, ese pan dulce decorado con huesos cruzados o calaveras de azúcar espolvoreadas con colores vibrantes. Un alimento que se consume para recordar que la muerte es parte del ciclo vital tal como lo enseñan las costumbres prehispánicas fusionadas con el catolicismo español. Sofía e Isabela sentadas junto al féretro adornado con flores de cempasúchil. Esas flores amarillas que según la creencia guían a las almas de regreso al mundo de los vivos con su aroma penetrante.
Comparten anécdotas sobre Miguel, sus paseos en motocicleta por las avenidas flanqueadas por murales de Diego Rivera, sus risas durante las fiestas patronales donde bailaban al son de mariachis y sus intentos fallidos pero sinceros de reconectar la familia en cenas con huevos rancheros y café de olla. Estas conversaciones interrumpidas por sollozos marcan el comienzo de una reconciliación donde Sofía admite su egoísmo. Perdí de vista lo que realmente importaba, el lazo que nos une como familia mexicana más allá de las apariencias sociales. Isabela y Diego, unidos por el grief compartido y su pasión artística, encuentran consuelo en crear un altar para Miguel durante el Día de los Muertos que se celebra semanas después de su muerte en noviembre. En los suburbios donde las familias urbanas adaptan tradiciones rurales a espacios más pequeños, construyen un altar modesto pero significativo en la sala de la casa. Hernández, niveles escalonados cubiertos con manteles blancos simbolizando los 7 niveles del inframundo en la mitología azteca. Velas blancas que representan la luz que guía al alma de Miguel de regreso. Papel picado de colores brillantes con calaveras recortadas que ondean con la brisa y representan el viento que lleva mensajes entre mundos. Y calaveritas de azúcar con el nombre de Miguel grabado, dulces que se comen para burlar a la muerte y recordar la dulzura de la vida. Colocan sus objetos favoritos, una foto de la familia en Cancún con el mar turquesa de fondo, un casco de motocicleta que simboliza su rebelión tardía, y videos grabados por Diego capturando momentos cotidianos como mercados vibrantes con vendedores de elotes y procesiones con danzantes aztecas que ahora sirven como tributo a la belleza mexicana que Miguel descubrió demasiado tarde. Durante la noche del 2 de noviembre dedicada a los adultos difuntos, Isabela y Diego visitan el cementerio local, un panteón suburbano donde las tumbas se iluminan con miles de velas creando un mar de luces que contrasta con la oscuridad urbana. Llevan flores de cempasúchil para decorar la tumba de Miguel junto con pan de muerto y mole preparado por Sofía, siguiendo la tradición de ofrecer la comida favorita del difunto para que su alma se alimente durante su visita anual. Allí, entre familias que comparten anécdotas y música de mariachis contratados para serenatas fúnebres, Isabela rompe en llanto confesando a Diego: «Papá me enseñó sin saberlo a valorar lo real, no las máscaras que usamos en esta sociedad obsesionada con el éxito». Diego, inspirado por esta conexión, promete honrar la memoria de Miguel creando documentales sobre conflictos familiares en México, explorando temas como el machismo y la represión emocional que llevaron a la tragedia. Carlos, consumido por la culpa que lo corroe como un veneno lento, enfrenta sus demonios en terapia, un paso inusual pero creciente en la sociedad mexicana moderna, donde el estigma contra la salud mental se está rompiendo gradualmente en entornos suburbanos influenciados por la globalización. Su viaje de redención culmina en el Día de los Muertos cuando visita el altar de Miguel en la Casa Hernández, un gesto de reconciliación cultural donde el perdón se facilita a través de rituales compartidos. Coloca una vela y una calaverita literaria que él mismo escribe, un poema satírico que reflexiona sobre su rigidez. Aquí yace Carlos el marino feroz que por miedo al amor disparó al corazón. Este acto rompe el ciclo de represión machista, permitiéndole admitir su lucha interna con la identidad sexual, un tema tabú pero cada vez más discutido en México con avances como el matrimonio igualitario. Sofía, Isabela y Diego lo reciben con empatía, reforzando el familismo que une incluso a vecinos en tiempos de crisis. La lección retirada de esta historia es valorar la belleza en los momentos cotidianos, vivir auténticamente antes de que sea tarde, y reconocer que la perfección externa a menudo oculta dolores profundos en el corazón humano, como las máscaras que se quitan durante el Día de los Muertos para enfrentar la realidad de la mortalidad. El mensaje central a transmitir: la vida es breve y frágil. Busca la alegría genuina en lo cercano y real, como las tradiciones familiares mexicanas. Las ofrendas que conectan vivos y muertos, las comidas compartidas que nutren el alma y las procesiones que celebran la resiliencia cultural. En lugar de perseguir ilusiones sociales que solo traen vacío y tragedia, en un México donde la muerte enseña a apreciar la vida en toda su complejidad.